Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido en este nuevo video. Hoy día vamos a ver cómo hacer una lámpara con cráneo. Un objeto de decoración muy interesante, van a ver. Para ese trabajo vamos a necesitar un cráneo que sea de cordero, de cabra o quizás de vaca si quieren hacer una lámpara muy grande. Bueno, lo primero para este tutorial, conseguir una calavera, un cráneo de animal. Para eso nada complicado, vamos a ver nuestro carnicero o ir a un camal para procurarnos una cabeza. Luego tendremos que limpiar ese cráneo para guardar solamente el hueso. En este video no he filmado el proceso de limpieza del cráneo para evitar de hacer un contenido que podría ser muy gráfico para algunos. Pero sí les voy a explicar cómo hacer para limpiar ese cráneo. Lo más fácil será de enterrar nuestra cabeza y dejarla un par de meses que los insectos hagan el trabajo de limpieza. Cuando lo sacaremos tendremos puro hueso y no nos haremos ensuciado las manos. Otro método mucho más rápido es dejar el cráneo en un río o en un lago. El agua va a deshacer toda la carne y los músculos rápidamente y los pescados van a comer todo lo que son carne y músculo. Si están en la ciudad y que no pueden utilizar esos métodos, les queda hervir la cabeza. Vamos a hervir la cabeza por unas 4 o 5 horas. Hagan una buena hervida de mínimo una buena hora. Retiran toda la carne y la piel que pueda. Luego lo vamos a hervir por una horita y lo dejaremos en agua que se enfríe. Lo vamos a dejar hasta el día siguiente. Así va a pasar por lo menos 24 horas ablandándose en una agua que va a ser tibia y luego frío. Luego hacemos hervir otra vez y vamos a sacar la carne que puede quedar y la grasa que encontraremos. Así repitiendo el proceso 2 o 3 veces. Al final pasaremos con un cepillo muy duro como este para poder sacar todos los trocitos de carne que pueden quedar. Si aún no le queda muy claro, les invito a consultar este video que va a aparecer por acá, donde explico en la primera parte cómo limpiar los huesos. Luego terminaremos por un baño de agua oxigenada para poder blanquear el hueso y quitar todos los restos que pueden quedar pegados al hueso. Bueno, si tienen parte que se han suelto así, que se han roto, como ese por ejemplo ya estaba roto, entonces sacándole la piel y todo se partió, y eso también son huesos que se agarran con muy poquita superficie, entonces cuando quitamos cartílago y piel se deshace. No se preocupen, eso se va pegando muy bien, igual que la madera, con pegamento blanco o el pegamento dicho sintético, ese que utilizamos para la madera. Está perfecto para los huesos. Muy bien, se me cortó la batería, así que no me he fijado que estuve grabando, avanzando sin grabar. Estaba diciendo que vamos a pasar a dibujar un diseño sobre nuestro cráneo. Este tipo de diseño tiene que inspirarse de mandalas o de dibujos tribales. En este caso, para hacer un dibujo que sea simétrico, voy a utilizar el compás. Como pueden ver, acá estoy haciendo un redondo al centro. Las marcas de compás va a ser solamente para guiarme y tener algo un poco paralelo, ¿no? Para esta marca de acá, tomé mi punto de costado, hice mi marca. Luego, para reportar del otro lado, miré de mi punta hacia el centro y reporté esa medida por acá, para poder hacer mi otra marca. Luego del centro tuve marcando atrás. Ok, así voy tomando referencia, marcando arcos de círculo. No hay medida especial, solamente es para tener alguna simetría.
y voy a poder ir haciendo un diseño que vamos a poder, así es importante, son diseños un poco anchos, así que todas esas partes lo vamos a ir cavando. Ahí dejen su imaginación trabajar. Ahí lo tenemos. Si quieren, para inspirarse, pueden buscar en Google lámpara en cráneo de vaca. Ahí pueden encontrar un montón de diseños de este tipo para poder inspirarle. Ven que son tipos de huecos que vamos a hacer un poco caótico, pero siguen unas líneas que vamos a tener al final, ¿no? O sea, van a sugerir estas líneas. Y acá unos diseños un poco diferentes porque eso va a estar lleno y son los espacios intermedios que va a ser vacío. Vamos a acabarlo con un Dremel o una herramienta rotativa. Si no tiene esta herramienta, les voy a dejar en la descripción el enlace de esa misma herramienta rotativa, que está súper cómoda y perfecta para unos trabajos ocasionales como este. Para acabar y dibujar el hueso, vamos a utilizar una fresa como esta. También les dejaré el enlace de esas fresas en la descripción. Si trabajan con esta herramienta, no olviden de vez en cuando dejar enfriar un poquito. Una vez que terminamos de cavar y de marcar todo nuestro cráneo, vamos a pasar a limpiar los bordes y trabajar un poquito más las esquinas. Primero limpiaremos esos bordes. Para eso vamos a trabajar con otra fresa. Vamos a trabajar con esa fresa que es en sí casi lo mismo que la fresa precedente, sino que es más larga. Terminaremos por hacer las esquinas con esta fresa en forma de punta. Muy bien, ahora vamos a proceder a cortar la parte de abajo. Vamos a retirar un trozo. Tratemos de retirar lo mínimo posible para que
Cuando lo vemos de perfil ya no vemos un tremendo hueco que parezca el cráneo completo. Entonces vamos a retirar más que todo acá el tamaño del foco para que pueda entrar. Para eso volveremos a utilizar esta fresa básica. Vamos a seguir cavando, voy a abrir un poquito más esta parte. Vamos a cavar la parte del medio con una broca un poco más gruesa, ya que es parte de hueso más blando. Ahora vamos a ir quitando esta parte de hueso blanco que está tapando esos huecos. Entonces se pueden ayudar con una gubia o un desarmador o algo así para ir cavando un poco al interior. Es un hueso bien fino, bien blando. Y esto mucho más limpio el interior de nuestro cráneo, así va a dejar pasar mejor la luz. Falta ahora quitar esas partes blancas todavía, que son hueso un poco más duro. Entonces eso vamos a ir con la fresa de corte largo. Una vez que todo está bien liberado y que ya hemos terminado todas nuestras formas, vamos a utilizar un cuchillo, la punta de un cuchillo, para limpiar correctamente los bordes y dar unas formas más agudas, y podemos llegar a las esquinas donde no nos permite entrar las fresas. Una vez que ya terminamos de limpiar con el cuchillo, vamos a pasarle un borrador para quitar esas marcas de lápiz. Terminaremos por pasar una lija súper fina. Para eso, lija de 400, lija al agua, es perfecto. Una pasadita para retirar las imperfecciones. Para el montaje eléctrico vamos a necesitar un cable eléctrico de 18. Yo acá agarré 3 metros. Un interruptor, un enchufe, un soquete y un foquito, ¿okay? En este caso estoy agarrando un soquete chiquitito que he sacado de una máquina de coser, y su foquito. Les recomiendo buscar eso. Si no lo pueden encontrar, quizás en viejo horno eléctrico pueden encontrar ese tipo de foco, porque los soquete clásico me va a caber muy grande para esta cabeza. Eso va para una cabeza de vaca quizás, pero en cordero algo más chiquito. Primero vamos a montar nuestro enchufe. Quitamos esa parte y vamos a pasar la extremidad de uno de nuestro cable por ahí. Ok, pasa a través. Separamos este cable mellizo un poquito y vamos a pelar sobre más o menos 1 centímetro. Lo quitamos
Le damos vueltita para que sea más rígido y lo vamos a enrollar alrededor de este perno. Entonces, como vamos a apretar en este sentido, va a jalar el cable así. Entonces enrollamos desde este lado, porque si lo paso por el otro lado, al momento de apretar va a sacar el cable. Le doy una vueltita y vamos a apretar el tornillo. Igual del otro lado, ok, así de simple. Lo único que tienen que verificar para una buena seguridad es que no haya ninguna conexión entre esos dos palitos, ok, ningún filamentito suelto. A veces, si no lo agarran bien, puede que un filamento salga y toca el otro lado. No, algo bien limpio, separado. Y venimos a colocar el tapón. Luego vamos a colocar nuestro interruptor. Eso calcula más o menos la altura donde quieren colocar el interruptor. Yo lo voy a hacer más o menos a mitad de cable. Vamos abriéndolo y solamente vamos a partir uno de los dos cables que vamos a conectar en este polo y en este polo. Para esto voy a cortar acá solamente un lado. Los vamos a separar del cable de su cable mellizo un poquito y el otro lado igual. Cuidado de no haber pelado mucho ese cable, si no le pone cinta scotch. Acá vamos a igual pelar sobre más o menos 1 centímetro y venimos a empernar en nuestro interruptor. Acá voy a cortar el excedente que sobresale. Ahora lo venimos a tapar. Cuidado de colocar bien los cables para no perforarlos al momento de venir a empernar. Para terminar, montamos nuestro soquete. Para eso voy a separar los cables, igual que para el lado del enchufe. Separo los cables. Lo voy a pelar acá sobre una pequeña distancia nomás, que va a entrar en los polos, y vamos a empernar en estos polos. Como eso es corriente alterna, no hay ningún sentido que respetar, ¿ok? O sea, pueden enchufar cualquier de los cables en cualquier lado del enchufe y también del soquete. Lo único que tenemos que tener en cuenta, mucho cuidado, es que no haya ningún cable o filamento que conecta los dos polos entre ellos, ¿ok? Entonces hagan conexiones limpias y eviten filamentitos que sobresalen. Y vamos a probar nuestro montaje. Probamos el foco en nuestro cráneo. Como pueden ver, está quedando precioso. Lo único es que no quisiera que se vea tanto el foco adentro, entonces voy a difumir la luz utilizando un papel calco para filtrar. Para amarrarlo voy a utilizar un elástico para tenerlo fijo. No lo voy a pegar porque siempre podemos necesitar sacarlo para cambiar el foco. Entonces vamos a pegarlo así. Hacemos un amarre especial. Teniendo cuidado de que el foco adentro no vaya a tocar el papel, porque ese es foco con filamentos. De hecho, no les recomiendo esos focos con filamento porque calienta demasiado. También les recomiendo utilizar un color amarillo o color cálido, como lo llaman, ¿no? Porque el color blanco va a ser muy frío. Listo, con varios elásticos lo he colocado para que esté ya pegado contra el hueso, que no se vaya al fondo
contra el papel y que se pueda sacar fácilmente. Como les comento, mejor utilicen focos LED. Ese lo saqué de una máquina de coser y mira un poco lo que le ha hecho al plástico por haber sido pegado contra el plástico, entonces calienta bastante y puede ser peligroso para causar incendios si el papel se enciende. Entonces vamos a probarlo con ese foco, pero más adelante me buscaré un foquito LED. Listo, miren un poquito cómo queda en la pared. Lo ideal es colgarlo sobre un foco de pared si tenga, para evitar de tener este cable que estaría saliendo. Espero que les haya gustado este video un poco particular. Si es el caso, no olviden dejarme un comentario, un buen like, no olviden suscribirse al canal y también ahora, si les gusta el contenido, pueden apoyar al canal haciendo clic en el botón unirse debajo del video. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.